Gracia que me alcanzó, amor que no soltará. Cristo mi roca firme, mi vida en ti está. Cantaré por siempre fiel, tu bondad no cambiará. Continuamos con nuestro estudio de Primera de Timoteo. Vamos a continuar ahora en el capítulo 3, del versículo 1 al versículo 7. Tal como vemos hoy en día en las noticias acerca de lo que está ocurriendo en Oriente Próximo, vemos lo importante que es el que los ciudadanos puedan conocer cómo elegir a sus gobernantes, cómo deben proceder en el caso de que uno de ellos falte, cuáles son los procedimientos para poder establecer a un nuevo gobernante. En este caso, en una nación, pues normalmente eso lo encontramos en una constitución. Es algo vital para que un país pueda funcionar correctamente. Un gobierno establecido en el cual sus ciudadanos lo eligen. Un gobierno legítimo que se dispone a trabajar por y para el pueblo, para su bienestar, cumpliendo las leyes, cumpliendo las normas y dándoles esa seguridad en todos los aspectos. Si para algo terrenal como el gobierno de un país es algo tan importante, ¿cuánto más lo es para la Iglesia del Señor Jesucristo? De la misma manera que un país no deja de ser país porque no tenga un gobierno en ese momento, porque quizás están en un cambio de legislatura. Sigue siendo un país, pero está incompleto hasta el momento en el que se vuelve a elegir a sus gobernantes, a sus ministros, para que puedan trabajar para y por el pueblo. De la misma manera, en una iglesia no deja de ser iglesia por el hecho de que no tenga gobernantes en ese momento. Pero sin embargo sí sabemos que está incompleta. Le falta algo si no tiene establecido plenamente un gobierno propio, un gobierno local, que guíe al pueblo en este caso, mediante las leyes que es la Sagrada Escrituras. Y de la misma manera, así como un país tiene unas normas para elegir a sus gobernantes, de la misma manera la Escritura nos deja muy en claro la manera, los requisitos y el cómo debemos elegir a aquellos que van a dirigir al pueblo del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y esos gobernantes de las iglesias pues son los que conocemos como los oficiales de las iglesias. Cada una de las iglesias, como he dicho, no deja de ser iglesia por el hecho de que en un momento determinado no tenga sus oficiales, pero sin embargo no se encuentra completa. Por eso es necesario que en la medida de lo posible, con la mayor premura posible, se elijan estos oficiales para que la iglesia pueda estar plenamente funcional y pueda estar plenamente dirigida y no caiga quizás en el desorden que normalmente suele ocurrir cuando no hay un gobierno claro. Así que vemos la importancia de que desde los primeros inicios de una congregación es importante que tanto los miembros sepan con claridad cómo deben ellos elegir a sus oficiales, cómo deben identificarlos, cómo deben buscarlos para una vez tenerlos en claro, poder establecerlos al ministerio para el servicio de cada uno de los miembros de esta congregación. Así que si nosotros como cristianos entendemos que las Sagradas Escrituras son nuestra norma por la cual debemos regirnos, principalmente dentro de la congregación, pero también en nuestra vida diaria, en ella debemos buscar y vamos a encontrar estos requisitos, estos métodos y estas formas de cómo elegir a estos oficiales para que gobiernen la iglesia. Entonces vamos a leer desde el versículo 1 de capítulo 3 de 1 de Timoteo hasta el versículo 7. Dice la palabra del Señor: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo.
también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Vamos a ver por medio de este pasaje, de los versículos 1 al 7, el cómo nosotros debemos buscar y cómo debemos elegir a aquellos que van a ejercer el ministerio pastoral en una congregación. Posteriormente veremos también los requisitos de los diáconos, pero este día veremos concretamente los requisitos que la Escritura marca para aquellos que van a ostentar el ministerio, que van a ejercer el ministerio pastoral en una iglesia. Como hemos dicho, los requisitos no los podemos inventar nosotros conforme a lo que nosotros pensemos o conforme la sociedad piense, sino que debemos ir al Señor de la iglesia, que es Jesucristo, y buscar en su palabra lo que Él demanda y pide para aquellos que van a ejercer este ministerio. Entonces, empecemos por el versículo 1, que nos dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Debemos primeramente identificar que alguien que va a ejercer este ministerio, y hablando dentro del seno de una iglesia, es decir, todo lo que vamos a ver debe ocurrir en personas que formen parte de esa congregación, ya que, como veremos, todos aquellos requisitos que vamos a ver, el resto de miembros de la iglesia debe identificar en esa persona. Por lo tanto, debe ser alguien que se conozca, que sea partícipe en la congregación, que sea miembro de la iglesia, y que los demás hermanos sepan de su vida, sepan de su testimonio, para que puedan identificarlo. Por lo tanto, sería algo ilógico que busquemos estos oficiales fuera de la iglesia, en otro lugar. Podría llegar a ser el caso en momentos extraordinarios, pero lo natural, lo que la Escritura nos enseña, es que deben nacer de la misma congregación, ya que los hermanos deben identificar a esta persona que cumple con estos requisitos que veremos. Así que, primeramente, esta persona a la que quizás los hermanos de la iglesia están identificando como un posible obispo de la iglesia, deben identificar en esa persona primeramente que ella tiene ese anhelo personal de ejercer el ministerio. Eso es importante, ya que si la persona no tiene ese deseo, no le podemos imponer, no le podemos obligar, ya que tiene que ser algo voluntario. Y seguidamente tiene que haber un deseo, ese llamado interno. Esa persona debe tener claridad de que está siendo llamado por el Señor, un llamado interno que debe estar en él, en su conciencia, en su corazón. Ese deseo de querer servir a los demás en la iglesia mediante este ministerio. Y es importante aquí destacar que dice: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Lo que esta persona debe anhelar y desear no es una posición, un lugar de eminencia. No debe anhelar en sí mismo el cargo como tal, ni los beneficios que le pudiesen traer, sino lo que debe anhelar y desear es las funciones que debe llevar a cabo. Es decir, lo que él debe desear primeramente es el servicio a los demás. Y puesto que nuestro ejemplo de cómo debe ser un obispo de una iglesia, nos tenemos siempre que fijar en el Señor Jesucristo, es quien nos dejó el mejor ejemplo de nuestro comportamiento en todos los aspectos. Y por supuesto también el comportamiento y los requisitos que debe tener una persona que quiere ejercer este ministerio, lo vamos a tener que ver como el mejor ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Contrario a lo que nos enseñaba él mismo en Mateo 23:8, en el cual los fariseos nos dice que buscan los primeros lugares, que buscan ser alabados, buscan ser llamados rabí. Es decir, estas personas solamente buscaban los privilegios, simplemente buscaban engordar su orgullo, buscaban sentirse superiores a los demás. Así que eso es el ejemplo negativo, el cual debemos identificar que eso no debe haber en la persona que va a ejercer el ministerio en una iglesia. Por el contrario, en Mateo 20:28 vemos el ejemplo perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo, que Él nos dijo en este pasaje que Él vino para servir y no ser servido. Así que este es el punto principal aquí en este versículo 1, de aquel que anhela el obispado. Debe anhelar servir así como Cristo vino a servir.
no debe anhelar ni desear el ser servido ni el buscar privilegios y como les pasaba a los fariseos, que les llamen quizás por palabras honrosas o quizás buscando un lugar de preeminencia. Así que eso es algo importante que cada uno de los miembros de la congregación tiene la obligación de reconocer esto en las personas que se estén examinando para poder ejercer el ministerio pastoral. Aquí me gustaría hacer un inciso en que la Escritura nos enseña que quienes tienen la responsabilidad y la obligación de llamar a una persona a ejercer el ministerio es la propia congregación. Está en la obligación de elegir a sus oficiales, de dar el visto bueno de esas personas que se propongan y junto con el resto de oficiales, si los hay, son los que finalmente llaman entre todos en consenso a esta persona a ejercer el ministerio. Ya que la congregación al elegirlos libremente está aceptando que esa persona ejerce autoridad en la iglesia y libremente está aceptando el sujetarse, someterse a la autoridad de esta persona. Por lo tanto, debe ser muy cautelosa y debe ser muy sabia al momento de elegirlos. Vayamos un momento a Proverbios 29:2, que nos dice: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Que podemos ver en este proverbio la importancia que tiene que la congregación realmente busque examinar a esta persona conforme a la Escritura y no conforme a sus deseos o anhelos personales, ya que una mala elección de oficiales puede traer consecuencias graves a la congregación. La congregación verdaderamente se va a sentir afligida, realmente va a pasar dificultades y necesidades no solamente en lo físico, sino también y principalmente en lo espiritual. Así que vemos la importancia que tiene el examinar a cada uno de los aspirantes al ministerio. Y en el momento que una congregación está observando, está examinando a alguien para que forme parte de los oficiales de la iglesia, quizás puede surgir la pregunta: ¿cuántos pueden haber en la congregación? ¿Cuántos pastores pueden haber? ¿Tiene que haber únicamente uno? ¿Puede haber varios? ¿Cuál es la respuesta? Para esto debemos irnos a Hechos 20:17, por ejemplo, en el cual vemos al apóstol Pablo en Mileto, y dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Hizo llamar a los ancianos de la iglesia en plural. En la iglesia había pluralidad de ancianos, había más de un anciano. Si seguimos un poco más adelante, versículos 28, de Hechos 20, 28 al 30, dice: por tanto, mirad por vosotros, le está diciendo a estos ancianos, varios, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Así que aquí vemos, ya nos está indicando que en una iglesia hay varios ancianos, varios pastores o obispos. Veremos que estas tres palabras se usan como sinónimos, aunque tienen sus peculiaridades, pero hoy en día lo usamos como sinónimos para aquellos que ejercen el ministerio pastoral: ancianos, obispos o pastores, ya que en la figura de esta persona recaen estas tres funciones. Aquel que es obispo cumple la función de supervisar, que es lo que significa la palabra obispo. Luego un anciano, un presbítero, es quienes se encargan de gobernar, y un pastor es quien se encarga de alimentar, de cuidar. Pero estas tres funciones recaen sobre la misma persona hoy en día en una congregación: el supervisar la congregación, el gobernar la congregación, el alimentar y cuidar a los miembros de la iglesia, velar por las almas de las personas, que es lo que vemos aquí en el versículo 28, que dice que el Espíritu Santo es quien pone a esas personas por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual le ganó por su propia sangre. Ya nos está dando esas funciones que deben llevar a cabo los pastores de una congregación. Primeramente y principalmente, apacentar, es decir, alimentar a la iglesia del Señor espiritualmente, velar por sus almas. Y para ello, por eso, vemos que
Somos comparados como ovejas y los que gobiernan la iglesia son comparados con esos pastores de las ovejas, de los animales, ya que si los observamos y podemos ver un poco sus vidas, veremos que estas personas están constantemente con su rebaño, nunca se apartan de ellas, las ovejas nunca están solas. Su pastor siempre estará en medio de ellas, llevándolas a prados verdes, guiándolas, llevándolas a aguas para que puedan beber, cuidándolas, no solo alimentándolas, también curándolas cuando se hieren. Así que es lo mismo que un pastor en una congregación tiene que hacer, estar en medio de las ovejas para llevar a cabo todas estas funciones: observar, vigilar, gobernar, proteger, alimentar. De que aquí ya vamos viendo un poco, no solamente cómo identificarlos, también vamos viendo cuáles son esas funciones que tienen los pastores en las congregaciones. Entonces, ¿cuál es la finalidad de que haya varios pastores? Ya que si examinamos los pasajes en los cuales se habla sobre los ancianos de la iglesia en la escritura, vemos que siempre se nombran ancianos en plural. ¿Y esto por qué se debe a que haya pluralidad de ancianos, pluralidad de pastores en una congregación? Esto lo puede resumir una frase que dijo un historiador británico llamado Acton, el cual dijo: el poder absoluto corrompe absolutamente. Y esto es completamente cierto, ya que si observamos la historia del ser humano, vemos que en la totalidad de las ocasiones en las cuales un hombre ha ostentado el poder absoluto únicamente en sus manos, eso no ha terminado nada bien ni para él ni para el pueblo que estaba gobernando. Así que el único que no se corrompe teniendo el poder absoluto es Dios. Todos los demás nos podemos llegar a corromper si en algún momento llegamos a ostentar un poder absoluto en nuestras manos. Así que aquí vemos un motivo por los cuales el apóstol Pablo siempre mandó a establecer ancianos en plural en cada una de las congregaciones, ya que de esa manera, entre iguales, ya que todos los pastores en una congregación tienen la misma autoridad y ejercen el mismo ministerio. Así que entre iguales se pueden llamar a cuentas, se rinden cuentas mutuamente. Por eso es importante que en la medida de lo posible cada iglesia busque siempre tener una pluralidad de ancianos, una pluralidad pastoral, ya que eso va a proteger primeramente a cada uno de los ancianos para que no se corrompa, y también va a proteger a la congregación, ya que se pueden corromper uno u otro, pero en ocasiones no es tan fácil que se corrompa la totalidad del cuerpo pastoral. Así que por eso siempre debe buscar una congregación tener varios pastores. Además de esto, también es necesario, ya que en el caso de que alguno por alguna circunstancia extraordinaria no esté presente en la iglesia, pues siempre habrá otro que cumpla las funciones, como hemos dicho, de cuidado, de alimento, de gobierno, de protección de la iglesia. Así que estas personas que vamos a elegir para ponerlas en el ministerio pastoral, que van a ejercer el ministerio, el cual no pertenece a la persona. El ministerio pertenece a la iglesia. Y la iglesia llama a una persona que califica a ejercer ese ministerio. Esto debemos tener en claro. El ministerio no se va con la persona. Así como el presidente de una compañía, cuando deja la compañía, no se lleva consigo la presidencia, sino que la presidencia pertenece a la empresa. De la misma manera, el ministerio pastoral pertenece a la iglesia. La persona simplemente lo ejerce mientras está llamado por la iglesia a ejercerlo. Y dado que es un ministerio que el Señor Jesucristo ha dado a la iglesia para su gobierno, es un ministerio honroso, el cual la iglesia tiene la obligación de cuidarlo, de protegerlo, de velar por su buen testimonio. Por eso de ahí que sea un ministerio de honra, no por causa del hombre, sino por causa del Señor Jesucristo, quien ha dado este ministerio a la iglesia. Y por eso vamos a ver desde el versículo 2 en adelante hasta el 7, vamos a ver los requisitos tan exigentes que se le pide a las personas que quieren ejercer este ministerio y que los miembros de la iglesia deben reconocer en esta persona. Dice versículo 2, está bien que tenga la persona un deseo interno, que tenga ese anhelo, pero eso no es suficiente. Dice, es necesario, es decir, es imperativo, es obligatorio, que el obispo sea irreprensible. Y posiblemente habría podido quedarse aquí,
estos requisitos, ya que dentro de irreprensible abarca todos los demás que vienen a continuación. Por lo tanto, los requisitos que vienen a continuación podríamos entenderlos como un desarrollo de este requisito de que sea irreprensible. Esto de que sea irreprensible, que sea irreprochable, es decir, que no haya algo que reprocharle, algo escandaloso a esta persona, algo por lo cual pueda llevársela ante un tribunal para ser juzgado. Esa es la idea. Alguien que tenga una buena reputación para ser ejemplo, para exhortar, para corregir, y que en caso contrario no lo podría hacer. Así que vamos a ver que los requisitos que se les pide a estas personas son requisitos que van desde lo más privado, que es su vida personal, su vida íntima, su vida familiar, posteriormente en su vida congregacional y también incluso fuera de la iglesia. Requisitos que debe cumplir fuera ante personas que no son ni siquiera cristianas, ante quizás sus amigos, sus compañeros de trabajo. Y que posteriormente nos dice, esta persona debe ser marido de una sola mujer. Aquí empezamos y debemos comprender que este requisito no nos está hablando del estado civil de la persona, no nos está hablando de que sea soltero o sea casado, ya que en ese caso, por ejemplo, el apóstol Pablo no habría sido calificado para este ministerio y muchos otros que son solteros tampoco calificarían. Aquí lo que nos está hablando es acerca de su condición moral respecto a su esposa, respecto a que esa persona tenga únicamente ojos para su esposa, de que le sea fiel tanto en su pensamiento como en su mirada. En definitiva, nos está hablando de su conducta sexual, de su pureza moral, ya que podemos entender que el apóstol Pablo habla de este requisito aquí, ya que en ese entonces y también como ahora era muy habitual la inmoralidad en la cultura, no solamente en la práctica, sino también en la mente de las personas. Recordemos que el Señor Jesús nos dice en Mateo 5:28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, es decir, en su mente, ya adulteró con ella en su corazón. No está hablando de esto, de esa pureza moral respecto a las mujeres, en el caso de los casados, respecto a su esposa, serle fiel también en su pensamiento, y aquellos que no están casados, tener una pureza moral, sus ojos sean limpios, su pensamiento sea limpio respecto, por ejemplo, al resto de hermanas con las cuales va a tener que tratar en la congregación. Seguidamente vemos que nos dice, debe ser sobrio. Sobrio literalmente significa sin vino. Pero si nos damos cuenta un poco más abajo, en el versículo 3 ya nos dice, no dado al vino. Entonces, por lo tanto, este requisito de sobrio que nos habla el versículo 2 tiene que ir un poco más allá y nos habla de una mente despejada, una mente con claridad, que tenga una mente capaz de pensar, tomar decisiones con claridad, que no esté siendo gobernada quizás, como le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 2:22 acerca de sus pasiones juveniles, que sus pensamientos, sus decisiones no estén siendo gobernadas por estos impulsos debido a su juventud, o como en 1 Corintios 6:12, que no esté siendo gobernado por ningún deseo de su carne, sino que sea capaz de poder pensar con claridad en cualquier circunstancia. Además pide que sea prudente. Que sea prudente, vemos que lo que necesita esta persona, tener esa claridad de pensamiento, también debe ser disciplinado, serio, ordenado en los asuntos espirituales. Por eso, más adelante en el capítulo 4:13 le dice a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura. La exhortación y la enseñanza tiene que tener claro cuáles son sus prioridades. Debe ordenar sus prioridades en su día a día. Vemos el versículo 8 del capítulo 4 que dice, el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y la venidera. No le está diciendo que el ejercicio físico sea malo, sino que le está diciendo que, dado que Timoteo estaba encargado allí en la iglesia en Éfeso, pues él debía tener en claro cuáles eran sus prioridades. Antes que el ejercicio físico debía ejercitarse espiritualmente para poder cumplir con esto de ser una persona sobria, una persona prudente.
Además de los aspectos espirituales, nos llama que debemos identificar que sea decoroso, que su vida personal, su vida no sea caótica. ¿Y por qué es necesario que esta persona en su vida, quizás privada, familiar, no debe haber caos? Ya que todo aquello que ocurre en su vida familiar, en su vida personal, eso es lo que traerá finalmente a la iglesia. Si hay caos, hay desorden, hay pecado en su vida, en su familia, eso es lo que se verá reflejado en la iglesia. Por eso no debemos extrañarnos que nos dice en el versículo 4 y 5 que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Vemos que todos estos requisitos van encadenados unos tras otros. No podemos elegir y no podemos dar más importancia a uno que a otro, sino que debemos verlos en su conjunto como una unidad que están dentro del principal, que es ser irreprensible. Así que es como una cadena de eslabones que si quitamos un eslabón, quitamos el conjunto de la cadena. Por lo tanto, no podemos enfatizar uno y dejar de lado otro. No podemos decir que es una persona que ama a su mujer, pero que, bueno, le gusta un poquito la bebida. No, tiene que ser en su totalidad cada uno de estos requisitos, cumplirlos, ya que, como hemos dicho, va a ejercer un ministerio honroso, no por causa de esa persona, sino por causa del ministerio dado por el Señor Jesucristo. Continúa al final del versículo 2, nos dice que debe ser hospedador. Literalmente significa amador de los extranjeros, es decir, alguien que tiene siempre disposición a hospedar, a ayudar, a colaborar con aquellos que son extraños, con aquellos incluso que aún ni siquiera conocen al Señor, ya que de esa manera también darán testimonio de quiénes son y ejercitarán la misericordia, la piedad hacia los que están perdidos en el mundo. De la misma manera como el Señor Jesucristo hizo con nosotros en algún momento de nuestra vida. Nos mostró esa misericordia cuando éramos extraños, éramos extranjeros, que aún no formábamos parte de su iglesia, parte de su pueblo. Así que Él vino, nos rescató, nos llamó a sus pies y nos introdujo en su casa, en su mesa, a comer con Él. Es lo que se debe esperar de un anciano o una iglesia, que tenga esa misericordia para con los que están perdidos ahí fuera, incluso llevarlos y sentarlos a su mesa. Pero por supuesto, lógicamente, si ama a los extraños, a los extranjeros, cuanto más debe amar a los santos, a los que son hijos de Dios. Dice en Romanos capítulo 12, versículo 9, el amor sea sin fingimiento. Y seguidamente vamos al 13, que dice compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Así que la hospitalidad en las personas que van a ejercer el ministerio tiene que ser algo notable, tanto para los de afuera como los de dentro de la iglesia. Recordemos lo que nos dice el Señor Jesús en Mateo 25, 40. Y respondiendo al rey, les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Así que estos requisitos, como digo, es nuestra obligación reflejar el carácter de Cristo. Y además, si amamos a nuestros hermanos, si amamos al prójimo, amaremos a Dios. Recuerden que una de las tablas de la ley tenía que ver con nuestro comportamiento, la una hacia Dios y la otra hacia los demás. Por eso el Señor Jesús, cuando resume la ley en esos dos grandes mandamientos, uno de ellos es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y quizás aquí es el momento de pararnos un momento a reflexionar. Si nosotros como iglesia debemos examinar a la persona que queremos llamar al ministerio y debemos ver, identificar en ella, en su vida privada, familiar, debemos identificar todos estos requisitos, aquí es cuando debemos ponernos a pensar que entonces su vida, su hogar, debe estar abierta hacia los demás, así como su carácter debe ser visible hacia los demás. Es decir, tenemos que conocer, ya que el día en que la iglesia se reúna solemnemente para establecer a esta persona al ministerio, todos deben poder, no todos van a haber estado, por ejemplo, en su casa, pero sí una amplia mayoría de las personas van a haber estado en su casa, van a haber conocido su vida íntima, privada, su vida familiar, con su esposa quizás, con sus hijos si tiene hijos.
Entonces tiene que haber alguien que pueda testificar que cumple con estos requisitos. Así que, por lo tanto, sería ilógico que pudiésemos considerar a alguien para el ministerio si es una persona a la cual es completamente cerrada, que nunca se relaciona con los demás, que no sabemos nada de ella, que es una persona bastante, o más bien poco abierta hacia los demás. No quiere decir que tengamos, por ejemplo, acceso total a su vida íntima y privada, pero debemos poder conocer, la Iglesia debe poder saber que alguien puede dar testimonio de que cumple estos requisitos en su ámbito privado, en su familia, en su hogar. Lógicamente, en la Iglesia todos van a poder testificar de si lo cumple o no lo cumple. Así que si alguien en algún momento va a ser examinado para ocupar este ministerio y ninguno en la congregación puede decir que conoce su vida privada, su vida personal, quizás es momento de detenerse y preguntarse el por qué ocurre eso. Porque nadie puede dar testimonio de su vida privada, de cómo se conduce en su vida. Porque quizás su vida privada en su casa no está en orden. Quizás sus hijos, si tiene hijos, no están en orden. Quizás su esposa en su hogar no está en orden. Entonces, por eso es necesario que la congregación conozca de manera personal a las personas que van a ser puestas en este ministerio. Y de aquí lo importante en que seamos conscientes que lo ideal es que el candidato surja de dentro de la congregación, no un candidato externo que sea traído de otro lugar, ya que las personas no lo van a conocer. Aunque puede ser recomendado, aunque puede venir y se le puede conocer, pero es necesario, es sano para la congregación que pueda conocer y posteriormente pueda dar testimonio a la misma congregación de que cumple con los requisitos en el caso de que se traiga algún candidato externo. Darle a la congregación un tiempo prudencial para que pueda conocerlo, pueda testificar de estos requisitos en esta persona. Mira lo que le dice el apóstol Pablo a Tito en capítulo 1 de la carta a Tito, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y posteriormente repite los mismos requisitos que tenemos en 1 de Timoteo. Pero vemos que manda que dentro de las congregaciones él establezca ancianos en plural en cada ciudad. Finalmente el versículo 2 concluye diciendo, esta persona debe ser apto para enseñar. Como veremos más adelante, básicamente los requisitos que diferencian a los obispos, a los pastores de los diáconos, es este requisito, el requisito de saber enseñar. La persona que va a ejercer este ministerio debe saber enseñar, debe estar capacitado por el Señor para enseñar. Recordemos que cada uno de nosotros hemos recibido diferentes dones dados por el Espíritu Santo y la persona que ha sentido ese llamado interno al ministerio pastoral debe identificar que ha sido capacitado con este don de la enseñanza y la Iglesia debe identificar a esa persona que tiene ese don para poder llamarlo. Porque en caso contrario estaríamos llamando a una persona a ejercer un ministerio que requiere, que es imperativo, que sepa y tenga la capacidad de enseñar. Ya que, como ya hemos dicho, una de las funciones es que sepa alimentar a la Iglesia. Según Tito 1.9, vamos a ver que dice, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. ¿Y para qué debe ser el pastor retenedor de la palabra de manera fiel? Para que pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Debe estar capacitado por el Espíritu Santo para poder profundizar en las Escrituras un poco más, de tal manera que sea capaz de identificar los errores que se puedan dar en la congregación, identificar aquellos peligros doctrinales que puedan introducirse dentro de la Iglesia. Además, ya lo dijimos y vemos en 1 de Pedro 5, vemos que nos dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, y nos empieza a decir cuáles son las funciones de los ancianos, de los pastores en las iglesias. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros.
No solamente alimentarlos, dice, cuidando de ella. Su obligación es cuidarla espiritualmente. No por fuerza, sino voluntariamente. Ya hemos dicho que no se le puede imponer a una persona que ejerce el ministerio si ella no siente ese anhelo personal. Dice, no por ganancia deshonesta. Aquí ya vamos y debemos identificar a alguien que, como los fariseos, querían el cargo únicamente para ocupar cargos, posiciones de honor dentro de la iglesia. Es lo que nosotros debemos identificar. Dice, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Así que los pastores están al cuidado, no solamente para alimentarlos, para cuidarlos, sino también para ser ejemplos de los miembros de la iglesia. Por eso deben cumplir todos estos requisitos de manera exhaustiva, para que puedan ser ejemplo, para que puedan corregir, para que puedan enseñar, ya que sería contradictorio, por ejemplo, que alguien, imagínese un pastor que se dedica a la bebida y pueda pararse en el púlpito a predicar acerca de ser dominado por cualquier cuestión de la carne. Entonces, o alguien que es adúltero, por ejemplo, no podría corregir a un matrimonio, no podría dar consejería a un matrimonio. Entonces, por eso se requiere estos requisitos tan explícitos que deben cumplir los ancianos de las congregaciones. Más veamos Hebreos 13:17. Aquí nos dice algo muy importante que los pastores hacen por aquellos que están bajo su cuidado y la congregación debe esperar esto. Dice, ellos velan por vuestras almas. Así que vemos que la tarea que tienen estas personas asignadas por el Señor es bastante exigente y por lo tanto la congregación en su conjunto debe permanecer siempre en oración por sus pastores. Pedir siempre al Señor por cada uno de ellos, por sus necesidades, colaborar en cuanto ellos necesiten, para facilitarles todas estas tareas que están llevando a cabo. Por supuesto, esto de manera coherente en tanto en cuanto entendemos que estos pastores están cumpliendo con sus obligaciones. Así que alguien que está en el ministerio y está incumpliendo estas obligaciones se está descalificando a sí mismo para el ministerio, ya que estaría dando a entender que lo único que pretende, lo único que le interesa es simplemente el cargo más no sus funciones. Así que la congregación, como digo, debe ayudar a sus pastores a cumplir fielmente con sus obligaciones, ayudándolos también, dice la Escritura, proveyéndolos para sus necesidades, ayudándolos no siendo una piedra de tropiezo en sus funciones. Y a cambio la iglesia lo que va a recibir es un mayor cuidado, un mejor alimento. Por eso vamos a ver ahí en 1 Timoteo 5:17, dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente, es decir, los que trabajan en predicar y enseñar. Aquí vemos varias cuestiones. El anciano, su trabajo principal es predicar y enseñar. Y a causa de ejercer este ministerio honroso, deben ser tenidos por dignos de doble honor. No porque no por causa de ellos propiamente, sino por causa del ministerio que lo están ejerciendo de manera excelente. Así que de la misma manera que deben ser tenidos por dignos de doble honor, la Escritura también nos enseña que pueden ser arrepentidos y deben ser arrepentidos, deben ser corregidos, deben ser disciplinados aquellos oficiales que no están cumpliendo con sus obligaciones. También pueden, de la misma manera que han sido puestos al ministerio, la Iglesia tiene, por una parte, la responsabilidad y también el derecho de destituir a esa persona de ese ministerio si no lo está ejerciendo como la Escritura le llama a ejercer. Además, el Señor Jesucristo en su palabra en multitud de pasajes advierte a aquellos pastores que no ejercen correctamente el ministerio. Vamos a ver un ejemplo en Isaías 3:14 que nos dice, Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes y contra los que estaban gobernando el pueblo del Señor, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestra casa. El Señor no pasa por alto cuando los ancianos, los obispos, los pastores de una congregación se dedican
a llenar sus estómagos, o se dedican a buscar su propio honor, su propia gloria, se dedican a buscar quizás intereses o beneficios personales, el Señor les advierte a todos ellos que Él traerá juicio, Él pondrá las cosas en orden, Él promete a su pueblo que pondrá pastores conforme a su corazón, y así que Él corregirá cuando en ocasiones, lastimosamente, hay oficiales que se corrompen, y pasa porque lógicamente siguen siendo humanos, siguen siendo también ovejas, que también necesitan de la oración del resto de la congregación, necesitan también del cuidado y del examen constante de la congregación, ya que el hecho de que ejerzan un ministerio no quiere decir que sean perfectos, sino que también necesitan ese mismo cuidado de parte de la iglesia y esa misma observancia constante de que no se están desviando, no están haciendo cosas que la Escritura no les manda a hacer. Vamos a identificar en nuestra congregación a los pastores que están ejerciendo fielmente el ministerio, como nos dice en 2 Timoteo 3:15, que usa bien la palabra de verdad. Y como también le dice a Tito, retiene la palabra fielmente tal como ha sido enseñada, es decir, no la ha distorsionado conforme a su pensamiento, conforme a enseñanzas del mundo, sino que la retiene como ha sido enseñada históricamente, ha enseñado la Iglesia desde nuestro Señor Jesucristo. Contrario a esto, vemos en 2 Timoteo 3:13, contrario a los que están ejerciendo fielmente el ministerio, vemos los que hacen lo contrario. Versículo 13 de 2 Timoteo 3. Los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Qué es lo que ocurre con las congregaciones que terminan desviándose? Es a causa de que si la cabeza se corrompe, todo el cuerpo se va a corromper. Si hay gangrena en una parte del cuerpo, todo el cuerpo se va a corromper. Así que por eso es importante, primeramente, una pluralidad de pastores en una congregación para que se pueda buscar una solución lo antes posible a esas corrupciones doctrinales y también para preservar la congregación. Y seguidamente tiene que haber un examen constante, mutuo, los oficiales a la congregación y la congregación a los oficiales, para que todos vayan por el buen camino y usen bien la palabra de verdad. Y algo que debemos tener en cuenta es que estos requisitos son exigidos imperativamente para aquellos que quieren ejercer el ministerio. Pero tiene que ser una meta para cada uno de nosotros como cristianos. Debe ser una meta llegar a ser irreprensibles delante del Señor. Buscar que el carácter del Señor sea reflejado en nuestra vida. Debemos buscarlo constantemente. Así que el hecho de que quizás yo no pretenda o no quiera ejercer el ministerio pastoral no quiere decir que no deba buscar esta excelencia de carácter, de comportamiento en mi vida privada, en mi vida familiar, en mi vida congregacional, incluso fuera de la iglesia, en mi trabajo o con personas que no conocen al Señor. Debo también buscar esta excelencia. Así que no debemos pensar que estos capítulos o estas cartas no son aplicables para mí. También se me aplican a mí. También debo buscar esta excelencia, así como yo voy a pedir que mi pastor cumpla estos requisitos, yo también debo cumplir, no para el pastor, sino para el pastor de pastores, que es nuestro Señor Jesucristo. Continuamos con el versículo 3, dice, no dado al vino. Pues efectivamente aquí sí que nos dice que no sea una persona que se dedique y sea un borracho, básicamente. No nos dice que no se pueda beber, ya que también le aconseja a Timoteo que beba un poco de vino a causa de su estómago. Por lo tanto, no está prohibiendo como tal el vino, sino lo que está prohibiendo es el que ser dominado por el vino, es decir, ser nublado su entendimiento. Porque entonces ya no cumpliría los requisitos anteriores, sobrio, prudente, decoroso, si su mente está nublada a causa del vino. Por lo tanto, debe ser prudente en este sentido con estos aspectos. También el no ser piedra de tropiezo, quizás por otros hermanos que pueden tener problemas con el alcohol o quizás a causa de su conciencia, un poco serles de piedra de tropiezo. Además, no debe ser pendenciero, no una persona que busque el pleito, la contienda, que busque la división entre los hermanos. Un anciano de una iglesia, lejos de buscar la división o poner contienda entre los hermanos, debe buscar siempre, como dice ahí, que sea apacible. Tiene que buscar que haya siempre la paz entre todos. De hecho, es lo que nos manda la Escritura. En cuanto nos sea posible, buscar y mantener la paz para con todos.
Además, esta persona no debe ser codicioso. Ya vimos que si su deseo es ganancias personales, dinero, fama o prestigio, ya está incurriendo en esto, ya está siendo codicioso. Veamos un momento Ezequiel 34:3. Vamos a ver una de las características de aquellos que son malos pastores, de aquellos que son pastores insensatos, como llaman en el Antiguo Testamento, que le dice el versículo 3. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Así que una persona que está ya en el ministerio o que pretende estar en el ministerio, si su interés es el comer de la engordada y no cuidar de las ovejas, pues entonces está completamente descalificado. Y alguien que ya está en el ministerio se ha descalificado y por lo tanto no debería seguir ejerciendo el ministerio. Así que una vez, de la misma manera que se le ha puesto, la Iglesia debería, por la santidad de la misma congregación, quitar a esa persona del ministerio. El final del versículo 3 lo dice que no sea avaro, contrario a lo que ya vimos en el versículo 1. Una persona que ama el servicio, una persona que ama las funciones, es contrario a una persona que le mueve la avaricia, es decir, que solamente ama y busca el beneficio de la obra, no la obra en sí misma. Por lo tanto, es una característica de los falsos maestros, que están descalificados para poder ejercer lógicamente. Ya que estas personas, que son avaros, que son codiciosos, que buscan ganancias deshonestas, pues estas personas, su Señor no es el Señor Jesucristo, sino es el mundo, las cosas de este mundo. Aman las cosas del mundo y por lo tanto no aman a Dios, así como nos lo dice 1 de Juan 2:15. Estas personas son mercaderes de la fe, que aparentemente pueden parecer, como ya nos lo dice nuestro Señor Jesucristo, son lobos vestidos de ovejas, que lo único que buscan es el beneficio personal, mas no el cuidar, el proteger, el alimentar, el estar en medio de las ovejas, llevándolos a esos prados verdes, a esas aguas limpias, cuidando el rebaño. Por lo tanto, aquellos lobos que se introducen en las congregaciones, finalmente, como decían por ahí, dentro de poco terminará siendo legal comer las ovejas. Entonces, esa es la obligación de los miembros de la congregación. Examinar profundamente cada uno de estos requisitos, examinar a las personas, conocer su vida privada, su vida en la congregación, su vida fuera, en la calle, y sobre todo pedir la dirección del Espíritu Santo para que la decisión sea unánime y la decisión que se tome para poner a una persona en el ministerio sea guiada por el Espíritu Santo y sea guiada por sus requisitos, no por los requisitos humanos. En los versículos 4 y 5 ya vimos que está llamado que sea decoroso. Lo vimos en el versículo 2, que tiene que haber un orden en su hogar, ya que debe reflejar a Cristo en su hogar. Como nos marca Efesios 5:21 al 6:9. El orden dentro de un hogar, esto es lo que debe reflejar esta persona en su casa, ya que esto mismo es lo que traerá posteriormente a la casa del Señor, que es la iglesia. Nos dice el versículo 5, pues el que no gobierna su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Así que por lo tanto si tiene por ejemplo hijos, debemos saber que esta persona instruye a sus hijos desde pequeños en la escritura. Lógicamente, él no convierte a sus hijos en cristianos, simplemente los instruye, les transmite las enseñanzas, pone la semilla en sus corazones y llegado su momento, cuando Dios disponga, pues quizás estas personas, estos hijos también se convertirán. Pero debe haber una evidencia que estos hijos son instruidos, son disciplinados, viven acorde a los principios bíblicos que su padre, en este caso, les debe enseñar en su hogar. Así que repito, el padre no convierte, pero sí que educa, y eso debe ser evidente en los niños. De hecho, si vemos a un niño, podemos ver cómo son sus padres en casa. Podemos examinar por medio de sus hijos cómo son en sus hogares. Así que aquí repito nuevamente lo que ya dijimos en el versículo 2, cuando nos referimos a que sea hospedador. Su vida familiar no debe ser un secreto para la iglesia. Debe ser abierto a la iglesia para que puedan conocerle, puedan saber de él, puedan
examinarle. Seguidamente el versículo 6 dice: no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Así que aquí debemos pararnos un momento a pensar, porque dice que no caiga en la condenación del diablo. Si vamos a Isaías 14, 13 al 15, dice Isaías 14, del 13 al 15: tú que decías en tu corazón, hablando de Satanás, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Así que esta es la condenación del diablo. ¿Cuál es la condenación? ¿Qué es lo que le llevó a la caída a Satanás? ¿Qué es lo que provocó su caída? El orgullo. Así que una persona neófita, como dice aquí, es alguien, literalmente alguien recién plantado en la iglesia. No se le puede proponer, no se le puede considerar para este ministerio, ya que el orgullo que cada uno de los seres humanos que habita en nuestro interior aún puede llevarle a esta condición de sentirse orgulloso, incluso por encima, más capacitado incluso que Dios a hacer las cosas. Una persona que sea considerada para el ministerio debe ser alguien que sea madura espiritualmente, alguien que se pueda observar que el fruto del Espíritu Santo es evidente en su vida, que se haya visto una progresión, que pueda ver, que se pueda conocer y se pueda preguntar y se pueda dar testimonio de que esta persona ha madurado espiritualmente, ha cambiado, ha dejado de lado, ha dejado atrás su vieja humanidad, ha dejado atrás ese orgullo que antes dominaba su vida y ahora está siendo dominado, gobernado por el Espíritu Santo por medio de la Escritura, que esa persona estudia diligentemente cada día. Así que aquí nosotros debemos pararnos un momento y examinar. Esto de que no sea un neófito, ¿es cuestión de tiempo o es cuestión de condición espiritual? Lógicamente, alguien que se acaba de convertir el mes pasado o el año pasado, ha pasado poco tiempo para que esta persona pueda madurar. Pero sin embargo, más que un tiempo, nos habla de una condición espiritual en la cual esa persona sigue siendo inmadura espiritualmente y no hay un fruto evidente en su vida. Y en esta condición se pueden encontrar muchas personas, incluso después de muchos años de convertidos, se pueden encontrar en esta condición de ser neófitos. Así que más que fijarnos en un tiempo, debemos fijarnos en una condición, en la condición espiritual de la persona. Examinar esa condición, de que haya ese fruto, según como nos dice la Escritura, el fruto del Espíritu Santo sea evidente. Podamos observar y conocer que esta persona ha ido creciendo y que esta persona conoce la Escritura, conoce todo el consejo de Dios y puede y tiene la capacidad de enseñar a la iglesia. Pero quizás nos puede servir como un ejemplo. Por ejemplo, el Señor Jesucristo estuvo con sus discípulos enseñándolos, instruyéndolos antes de enviarlos. En su ministerio estuvo con ellos, por ejemplo, durante 3 años. El apóstol Pablo, después de su conversión, estuvo 3 años también siendo instruido por el Espíritu Santo antes de volver a Jerusalén para hablar con los apóstoles. Así que si queremos establecer quizás un tiempo en el cual podemos tomar como referencia, podemos tomar este tiempo de 3 años. Sin embargo, como digo, más que el tiempo debemos examinar el fruto de esta persona. ¿Cuál es su condición espiritual? Ya que muchas personas, lastimosamente, después de muchos años, y también nos advierte la Escritura, después de muchos años que ya deberían comer vianda, comida sólida espiritual, siguen necesitando leche, porque no han madurado, no han crecido, y por lo tanto siguen en esta condición de un neófito. Finalmente, el versículo 7 nos habla de su vida de fuera de la iglesia, de aquellas personas que están fuera, en el exterior de la iglesia. Dice también, es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Así que para el Señor debemos buscar siempre la excelencia ante los incrédulos. Nos dice Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es decir, no solamente delante del Señor, no solamente en la iglesia, no solamente en nuestra familia, sino especialmente con los de afuera. Debemos buscar siempre esa excelencia
ya que muchas ocasiones por causa nuestra el nombre de Dios es tomado en vano y es blasfemado por nuestro comportamiento, por nuestra falta de buen obrar en las cosas que no tienen que ver con la iglesia. Así que siempre debemos buscar esa excelencia para dar un buen testimonio hacia los de afuera. Nos dice la carta a los Filipenses en el capítulo 2, versículo 12, cuando nos dice que somos llamados a ser luminares en este mundo. Capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad, hacer todo sin murmuraciones y sin contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Así que nuestro comportamiento tiene que ser excelente, exquisito, fuera de la iglesia, fuera de casa, con aquellos que nos están observando, con aquellos que saben y decimos, y les hemos confesado que somos cristianos, nos van a observar para saber qué es lo que hay diferente en nosotros. Porque si hoy no hay diferencia entre nosotros y aquellos que están fuera, pues no estamos dando un buen testimonio de quiénes somos. No estamos siendo estos luminares. Así que alguien que es considerado para el ministerio pastoral debe ser evidente que sea esta luminar fuera en el mundo. Aquellos amigos, aquellos conocidos que no conozcan de Dios deben poder dar un buen testimonio de Él. No que compartan quizás la fe porque quizás no son creyentes, pero sí que puedan dar un buen testimonio de Él. Por lo tanto, debemos concluir que todos estos requisitos, como ya hemos dicho, no son a causa de la persona, sino son a causa del honroso ministerio que deben ejercer, ya que es un ministerio digno, dado por el Señor Jesucristo para su iglesia y por lo tanto quienes lo ejerzan deben ejercerlo de manera excelente. Porque además, para la iglesia, dado que los pastores, todos los servidores de la iglesia son un regalo, son un don de Dios para la iglesia, cuando uno de ellos cae porque se descalifica, porque deja de cumplir alguno de los requisitos, es una pérdida enorme y un golpe enorme para la iglesia, porque se le priva a la iglesia de ese don. Y además, y más importante, desprestigia a Dios. Cuando uno de los oficiales de una iglesia se corrompe, se descalifica, no solamente entra él en descrédito, sino que provoca lo que vemos en Romanos 2:24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Provocamos una grave pérdida para la iglesia universal y también para la iglesia local cuando uno de los ancianos cae quizás en un pecado. Todos los pecados son graves, pero un pecado que sea extremadamente visible como el adulterio, una persona que caiga en el alcoholismo, por ejemplo. Por eso es necesario que constantemente la congregación siempre examine a sus oficiales para conocer cuál es su estado, para conocer cuál es su condición y también de la misma manera que ellos tienen la obligación de corregir y disciplinar a los miembros de la iglesia tiene la obligación y la responsabilidad de también corregir y disciplinar a sus oficiales cuando se están corrompiendo para que no ocurra esto, para que no caiga en descrédito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense en 1 Timoteo 3, el versículo 10 dice, estos también, hablando de los diáconos, es decir, los diáconos y también los anteriores, los obispos, estos también sean sometidos a prueba, primero y entonces ejerzan el diaconado. Es decir, todos los oficiales, obispos y diáconos deben ser sometidos a prueba. No solamente una vez, sino debe ser una acción constante de la iglesia. Un constante examen. No porque no se confíe, sino precisamente para salvaguardar a esa persona y salvaguardar el ministerio y salvaguardar, como hemos dicho ya, principalmente el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es a quien representamos como iglesia.
Así que para terminar, debemos ser conscientes de la gran responsabilidad que tenemos, por una parte, cada uno de los creyentes, cada uno de los miembros de una congregación, la responsabilidad que tenemos al momento de tomar decisiones, no solamente en cuanto a la elección de oficiales, sino todas las decisiones que se tomen en el seno de la Iglesia. Y no solamente eso, sino que no solamente es una obligación, sino que es una responsabilidad y es un derecho de los miembros de la Iglesia participar de estas decisiones. Es una irresponsabilidad por parte de aquellos oficiales de la Iglesia si se priva a los miembros de la Iglesia el participar de estas decisiones. La Iglesia no se le debe imponer ninguna decisión, sino que debe ser partícipe, ya que recordemos que la Escritura dice que todos somos miembros de un solo cuerpo. De hecho, nos dice que no, un miembro no es más que otro, sino que todos son importantes. Así que, por lo tanto, todos deben participar de las decisiones de la congregación y cuanto más de aquellos que van a gobernar la Iglesia del Señor. Así que es un llamado, una invitación a primeramente examinarnos nosotros si estamos viviendo acorde a estos principios que también nos exige el Señor a cada uno de nosotros, y también examinarnos si estamos viviendo acorde a la Escritura, si hemos tomado las decisiones en la Iglesia acorde a lo que el Señor nos demanda. Ya que recordemos que de todas las cosas que hagamos el Señor nos pedirá cuentas, y cuanto más respecto a su Iglesia. Recuerda, procuremos esta semana examinarnos desde lo interior, desde lo más privado, desde mi vida personal, familiar, congregacional, mi vida exterior, a ver cómo está, cuál es mi condición, cómo me encuentro. Puedo decir que soy irreprensible delante del Señor, no perfecto, pero procuro llevar una vida irreprensible delante de Dios primeramente y también delante de los hombres, ¿o no lo estoy haciendo? ¿Cuál es mi condición ahora mismo? Examinemos durante esta semana para saber cómo nos encontramos y pedir dirección al Señor. Examina, oh Dios, mi corazón y mira si hay en mi camino de perversidad, y pedirle que nos ayude a reconducir aquellas conductas, aquellas prácticas que no se ajusten a estos principios de irreprensibilidad. Que el Señor te bendiga. Gracia que me alcanzó, amor que no soltará. Cristo mi roca firme, mi vida en ti está. Cantaré por siempre fiel, tu bondad no cambiará.